nosotros deberíamos hacer el equivalente en este tanto. ¿Ya? Hoy día vamos a comenzar a ver la segunda unidad y espero que alcancemos a avanzar en dos métodos que quiero que veamos. Hoy día vamos a ver uno y mañana vamos a ver el segundo. La evaluación de esta unidad se las voy a mandar para la casa, se las voy a mandar el miércoles y se las voy a pedir el lunes, por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son igual largos los procedimientos que vamos a hacer. O sea, largo entre comillas, se pueden resumir, pero en honor a que voy a explicarles un método de día, otro método mañana y el miércoles quiero que practiquemos los dos. Voy a dejar la evaluación para que me la traigan ustedes en la próxima semana. Ya había lanzado la fecha hasta el viernes, pero en realidad el viernes y el lunes a mí no me ofrece nada que me lo entreguen después. Y la parte entretenida es que acabo de olvidar un ejercicio, así que en realidad no me perjudica o no me preocupa tanto que se los lleven para la casa. Ya. Les cuento, vamos a empezar a trabajar, no vamos a alcanzar a ver pórticos, que era lo que yo quería ver, que aplica en dos dimensiones, no era el tiempo y a lo que nos quedan, que son las 4 clases, y no quiero que se vayan sin trabajar con estructuras hiperestáticas, por ende vamos a analizar elementos hiperestáticos, específicamente vigas, en dos dimensiones en este caso, ya, por dos métodos. Primero les voy a explicar en qué consiste que un elemento sea hiperestático, cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de elementos, y luego de eso les voy a explicar hoy día un método, que es un método que se llama el método de Gauss, y mañana les voy a explicar el otro método que se llama el método de los tres momentos. ¿Ya? El miércoles les vamos a practicar los dos, con un mismo ejercicio lo vamos a resolver de ambas formas, pero que ustedes vean cómo se implementa y de eso va a ser la actividad que se van a llevar ustedes para la casa. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna noción o alguna idea de qué vendría a ser algo hiperestático? ¿Qué vendría a ser algo hiperestático? ¿Qué características tenían los elementos que eran isostáticos? Que son las vigas que estábamos realizando hasta ahora. Dos tipos de uniones diferentes. Ya, que tenían dos tipos de uniones diferentes y que las estructuras se encontraban en equilibrio, ¿cierto? El equilibrio perfecto. No se movía para ningún lado, no había giro, estábamos perfectos. Y contábamos con las herramientas matemáticas que vengan para poder calcular todos los valores. Ya sean las reacciones, calculábamos todo, no nos quedaba ningún input. Ya. Y lo más importante es que el elemento era estable, o sea, estaba en equilibrio. Teníamos dos apoyos, uno fijo, uno móvil, y la estructura estaba completamente en equilibrio. Eso por si acaso significa que sea isostático. Ya, está completamente en equilibrio y para que esto pase, se tienen que cumplir las tres condiciones que hemos trabajado durante todas las clases de esta asignatura. Que estas tres cosas. En equilibrio se nota que entonces que está, por decirle, recta. No necesariamente recta, el equilibrio significa que no hay ningún tipo de movimiento en el elemento. No hay movimiento en el G, no hay movimiento en el G, tampoco es G. Está quietecito. Por eso cuando nosotros calculamos, por ejemplo, las reacciones, nosotros estamos viendo cuántas fuerzas están haciendo las reacciones para que eso no se mueva. Esa es la lógica. Por eso es que cuando usted hace sumatoria de fuerza en el G, y al final toda la fuerza, tenemos que hacer el equilibrio. Yo te digo, la sumatoria de las reacciones es igual a las fuerzas que están en el eje contrario, o sea que debe ser bueno. ¿Por qué? Porque si yo te digo que, por ejemplo, esta botella pesa 1 kilo, ¿qué fuerza tengo que hacer yo para que esto no se caiga? 1 kilo, en el sentido contrario, en la posición que la estoy colocando. Entonces, por eso cuando nosotros calculamos los apoyos generalmente apuntan hacia arriba y las fuerzas hacia abajo. Puede que tengan un apoyo que apunte hacia abajo, sí, por si acaso. Puede que en el cálculo una reacción negativa, que implicaría que hacia abajo, se podría dar ese caso. Ya. Entonces, como se daba este panorama ideal, que era que la estructura estaba en equilibrio, que teníamos sumatoria de fuerza en X, en Y y momento igual 0, la estructura estaba quietecita. Hay otro escenario que nosotros no lo analizamos específicamente porque no nos favorece, ya, que sería, por ejemplo, el escenario donde tendríamos dos apoyos móviles. Que eso ya no estaría en un equilibrio porque no estamos operando resistencia al horizontal, pero esto se podría desplazar, serían como las ruedas de una onda. ¿Ya? Esto se suele llamar como un elemento hipoestático o inestable, porque no es un elemento estable, no está en su equilibrio perfecto. ¿Ya? Inestable. Ya, esto sí es estable. A eso asociamos el equilibrio. ¿Ya? Y el último escenario, que es el que vamos a empezar a trabajar ahora, es el que se conoce como
hiperestático. ¿Qué características tienen los elementos hiperestáticos? ¿Ya? Que tienen más grados de libertad o tienen más incógnitas que ecuaciones que yo pueda resolver. ¿Se encuentran en equilibrio? La mayoría de las veces sí, ¿ya? Porque tengo más apoyos que elementos, porque tengo más incógnitas que ecuaciones para resolverlo, y van a ser en general las vigas que ustedes van a ver como vigas continuas, ya pueden tener vigas con empotrados, pueden tener una viga muy larga o una viga más corta, ¿ya? Pero para que sean hiperestáticos tienen que cumplir con una cierta condición, que yo se las planteé cuando partimos el semestre, que estaba asociado a un concepto que se llamaba los grados hiperestáticos, ¿ya? Ese concepto nace de que ustedes puedan entender cuántas incógnitas o cuántos datos usted necesita calcular para poder entender qué está pasando dentro de ese elemento estructural. Desde los apoyos, desde esos datos que usted puede sacar directamente. Los grados hiperestáticos, yo les comenté que se calculaban como reacciones menos ecuaciones. GH son los grados hiperestáticos. R son las reacciones y E son las ecuaciones. Cuando hablamos de ecuaciones de la estática, que son tres: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos. Por ende, ustedes parten de la premisa que tienen tres ecuaciones. ¿Qué pasa en cada caso? Por ejemplo, en la estructura que es isostática, donde se encuentra en equilibrio, cuando ustedes calculan los grados hiperestáticos, ustedes me dicen: tengo, profe, tres incógnitas. Tengo tres incógnitas, que sería 1, 2, 3, y las ecuaciones dijimos que eran 3, y eran las ecuaciones de la estática. Por ende, para las estructuras isostáticas o las estructuras que se encuentran en equilibrio, los grados hiperestáticos o incógnitas que no puedo calcular son 0. Y por eso nosotros siempre podíamos sacar las reacciones. Y no nos quedamos con la duda de cierta parte. Ahora, los elementos que se llaman hipostáticos, ¿ya? O también conocidos como inestable, si nosotros miramos acá esta ecuación, nos queda que tenemos dos incógnitas en los apoyos, serían las dos reacciones. Por ende, los grados hiperestáticos va a ser las reacciones, que son 2, menos las ecuaciones, que dijimos que iban a ser 3, y esto nos va a dar menos 1. ¿Qué quiero que analicen de esto? Cuando ustedes miran un elemento estructural, en aquellos en los cuales los grados hiperestáticos sean menores a 0, ustedes van a decir que el elemento es inestable. ¿Cómo van a sacar eso? Calculando o sumando directamente la cantidad de reacciones. Igual hay que tener criterio para determinar esto, porque si yo tuviera otro apoyo móvil, ustedes me dirían: tengo otras reacciones. Pero aún así sería inestable, porque al tener solo apoyos móviles, no estoy poniendo ninguna resistencia al resultado. Ya no tengo restricción en ese eje. Y en el último caso, que sería el caso hiperestático, en este caso, por ejemplo, tengo un apoyo fijo que me otorgaría a mí dos reacciones, un apoyo móvil, otro apoyo móvil y un empotrado. En los empotrados ustedes tienen tres incógnitas. Va a ser la reacción en la vertical, la reacción en la horizontal y un momento, porque eso es lo que tiene el apoyo, como tal. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Entonces, si calculamos los grados hiperestáticos, que la fórmula dice que son reacciones menos ecuaciones, tendríamos 7 menos 3, que serían 4. Por ende, 4 incógnitas que ustedes no pueden calcular directamente con la ecuación estática. Por ende, estamos obligados a buscar algún método. Hay muchos métodos. Está el método de circulación, está el método de Cross, está el método de los tres momentos. Yo les voy a explicar Cross y el método de los tres momentos. Yo sé que esa angulación también es una opción, pero son más rápidos los otros métodos que esa angulación. Por ende, prefiero que hagan un método un poco más simple de operar, que les van a permitir hacer esto de mejor manera. ¿Ya? Entonces, cuando los grados hiperestáticos sean mayor que 0, usted me va a decir que es una estructura hiperestática. Que son las que nosotros vamos a trabajar con estos métodos que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? ¿Estamos claros con las diferencias?
isostático, hipostático y peristático. Grado hiperestático igual a 0, por ende no hay incógnitas. Grado hiperestático menores a 0, me sobran ecuaciones como del sistema. Y grado hiperestáticos mayores que 0, es decir, necesito ayuda de alguna metodología o de algún otro elemento que me permita a mí calcular esas reacciones o esas incógnitas que me faltan. Ya, grado hiperestático igual a 0, voy a poner esto cópienlo porque lo vimos en la primera clase, por si acaso. Lo que les expliqué en la pizarra es la introducción de lo que vamos a trabajar ahora, ya, porque esto lo hemos visto en la primera clase cuando yo les hablé de por qué vamos a trabajar con la estructura de isostáticas, ya. Primera clase donde no solo tuvo José, así que aproveché la instancia para que ustedes también comprendieran estos términos que van a ser importantes porque los vamos a tener que calcular al momento que queramos nosotros empezar a ejecutar algún ejercicio con alguna de estas metodologías. Entonces, vamos a comenzar con la unidad número 2, ahora sí, comportamiento estructural de elementos hiperestáticos. Ahora sí. En esta unidad temática, que va a durar las próximas 4 clases que nos quedan, analizaremos los esfuerzos internos de elementos hiperestáticos. ¿Ya? Por tal razón,
yo partí explicándoles qué era un elemento hiperestático para que ustedes entiendan cómo se va a trabajar. Acá hay una viga que tiene dos vanos, tiene 3 apoyos. Uno de los apoyos es un apoyo fijo y los otros 2 apoyos son móviles. Pues en total tiene 4 reacciones. Entonces, si nosotros analizáramos cuál es la fórmula, nos daría que nos queda que tiene un grado hiperestático, pero tiene una incógnita que no podemos calcular. Por lo cual ya sería una estructura hiperestática que requiere que utilicemos alguno de los métodos que planteé anteriormente, ya sea el método de Cross, el método de los 3 momentos o el método de desangulación, que no lo vamos a ver nosotros, vamos a ver solamente los 2 primeros. Ya, Cross y los 3 momentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuras hiperestáticas, es importante que también veamos cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene asociado construir con elementos de este tipo. Por si acaso no es necesario que combine esto y la Diego la acabo de subir a la si ya la tienes disponible. Ya. Una de las ventajas es que existe una continuidad entre los distintos miembros estructurales, porque la mayoría de los elementos que son hiperestáticos son continuos, como por ejemplo la viga que atraviesa la sede de lado a lado en el frente, en el lado lateral. ¿Ya? Es un elemento continuo, ¿ya? Que se puede analizar como un elemento continuo, porque ya que me puede ser, pero profe, yo creo que primero hicieron que la sinuidad, pues otro, pero finalmente usted lo puede analizar como un elemento continuo. Al ser un elemento continuo, permite tener una mejor distribución de los esfuerzos internos producidos por las cargas aplicadas, por ende, mejor distribución, los momentos son más pequeños, menor deformación, ¿ya? Tienen un mejor comportamiento. Hay un mayor factor de seguridad, y después vamos a hablar de qué es el factor de seguridad, cómo se calcula, ¿ya? A comparación de estructuras isostáticas, que son las estructuras típicas que estuvimos analizando, que eran las estructuras que se encontraban en equilibrio. Existe una mayor rigidez al ser elementos continuos y largos, o sea, continuos y de variabilidad de longitud, ¿ya? Por ende tiene una menor deformación que si fuera un elemento continuo sin los apoyos, porque yo podría tener, por normativa, quizá una luz de 6 metros, pero si tengo una luz de 6 metros con un apoyo intermedio, eso va a tener una deformación mucho menor que si fuera una continua, ¿ya? Sin tener apoyos. Ante un sismo, mejora el aumento en el grado de hiperestaticidad por medio de rótulas plásticas, que después les voy a explicar qué son las rótulas, cómo se utilizan y cómo podemos hacer que un elemento pase de ser hiperestático a isostático utilizando estos elementos. Y muchas veces los materiales de la estructura hiperestática responden a un poco de errores en una obra, es decir, permite apoyar o ayudar a que estos errores sean cada vez menores y se eviten los problemas que existen al generar ciertas uniones, al colocar ciertas rótulas y al colocar ciertos elementos dentro de las estructuras. Acá hay un ejemplo de una estructura hiperestática que es un arco empotrado, ¿ya? El arco está empotrado en las esquinas, ahí. ¿Ya? Y soporta ese contexto ahí. ¿Ya? Entonces, acá tienen un ejemplo claro de lo que sería un elemento o una estructura hiperestática. Al estar empotrados en ambos lados, tenemos 3 reacciones. Por ende, tendríamos 6 reacciones menos 3 ecuaciones, nos quedaría que tiene 3 grados de hiperestaticidad. O sea, está sobre equilibrado, si lo queremos ver de alguna manera. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas? Variaciones de temperatura, al ser elementos continuos, nosotros sabemos que hay elementos como el hormigón que no tienen un muy buen comportamiento cuando son continuos y son muy largos. Y necesitamos que haya puntos de vibración en el camino para que exista esta dilatación y contracción que se genera por temperatura. Pueden tener fabricación deficiente al ser tan largos, ya tan extensos. Si es que hay algún desajuste, pueden causar deformaciones y usualmente se requieren secciones reforzadas para el tratamiento de estos elementos estructurales, ¿ya? Como el puente que ustedes pueden ver. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a partir hoy día con un método que se llama el método de Cross, ¿ya? Y mañana, les voy a explicar otro método que se llama el método de los 3 momentos, ¿ya? Son 2 métodos para hacer lo mismo, pero yo no sé si ustedes manejan los dos. Entonces, vamos a partir hoy con el método de Cross, que el método de Cross parte, o lo plantea, en 1930, el profesor Hardy Cross, que lo expuso en un libro, que obviamente fue creado por él, que se llama Análisis de elementos continuos, o de
en el cual establece un método de aproximaciones sucesivas que lleva su nombre, que es el que les voy a explicar hoy día. El método de Gross es un procedimiento ideado para resolver el problema de las estructuras particulares. ¿Ya? Imagínense un puente, ¿ya? Ese es el foco principal en el cual se plantea el método de Gross. El cálculo es relativamente sencillo, sin que aparezcan en su desarrollo ni integraciones complejas ni sistemas de ecuaciones, que es lo que sí vamos a ver en otro método que les voy a enseñar. ¿Ya? Pero, como les comentaba hace un rato, esta evaluación yo se la estoy mandando para la casa, van a tener todo el fin de semana para hacerla, me la van a traer el lunes, por ende van a tener tiempo para practicar y para poder ir integrando en ambos métodos sin mayores problemas. ¿Ya? Entonces, acá yo les anoté los dos métodos de cálculo, me equivoqué de después antes, pero no importa, que es el método de Gross y el método de los tres momentos. ¿Ya? Hoy día, como les dije, vamos a ver el método de Gross. El método de Gross es un método de aproximaciones sucesivas que no significa que sea un aproximado por si acaso, sino que utilizando una metodología que es constante, como un recetario paso a paso, ustedes van a ir haciendo iteraciones de manera que puedan llegar a los momentos en los apoyos en una primera instancia. Ese es el objetivo de este método. Luego de que ustedes ya llegan a los momentos de empotramiento o momentos de los apoyos, van a poder hacer el cálculo de lo que son las reacciones y posterior a eso ya pueden hacerlo todo. Porque nuestro gran problema con la estructura hiperestática es que no nos alcanza con las tres ecuaciones de la estática. Nos falta. Entonces, como nos falta información, tenemos que utilizar otras metodologías. El método como tal permite seguir un paso a paso, es un proceso de distribución ordenadito, hay que ser súper ordenado porque es largo, entonces es necesario que ustedes paso a paso vayan analizando hasta qué punto es el que quieren ir aproximando e ir viendo qué cambios o qué modificaciones van a existir. Una vez que ustedes ya comprendan el método, que yo se lo voy a explicar acá como una paso a paso, se van a dar cuenta que en realidad son solamente operaciones matemáticas de multiplicar, sumar, restar y listo. Creo que lo más difícil que hay en este método es la división. Cuando hay que ir dividiendo los puntos. Y no equivocarse en los signos porque obviamente es uno de los puntos que más nos va a comprender. Entonces, el método de Gross se basa en el principio de que todo lo vamos a empotrar. ¿Ya? Aquí como que hay una lógica de que todo va a estar empotrado para que podamos ir haciendo la analogía del cálculo de los empotramientos de los elementos estructurales. ¿Ya? Acá podemos ver diferentes figuras que están todas empotradas y lo que vamos a determinar nosotros en estos elementos son los momentos en los apoyos, porque eso es lo que queremos saber y con esa información nosotros ya podríamos despejar las reacciones. Estamos eliminando incógnitas del camino. Entonces, el método de Gross como tal se recomienda usar cuando las cargas y luces difieren. Entonces este método les va a proporcionar a ustedes bastante ayuda para hacer el cálculo de los momentos. Es largo, no se los voy a negar, ¿ya? Pero es bastante exacto. Y hoy día les traje una mejora en el cálculo que va a permitir ahorrarse bastante tiempo. Así que ahí vamos a ir viendo que no lo vamos a hacer tan largo, sino que vamos a llegar hasta un punto donde ya se dé la iteración que nosotros necesitamos. Y este método como tal usualmente se aplica en vigas y en losas. Nosotros en este curso no alcanzamos a ver losas, pero en el taller sí vamos a ver. Así que ahí van a ver cómo se calcula la losa y cómo se diseña la losa como tal. ¿Ya? Porque ahí también en el taller debería ver cómo se diseña una viga en base a los requerimientos que tiene. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Algo que les llame la atención? ¿O están expectantes para saber qué es lo que hay que hacer? Sí, ¿Ustedes muy bien? no me acuerdo. Ya. ¿Por qué? Entonces, vamos a partir viendo cuáles son los conceptos que necesitamos, porque necesito que ustedes manejen premios, ¿ya? Y luego de eso vamos a lo que es explicar la metodología, porque esto es una receta, paso a paso. Que solamente hay que ser muy ordenados. ¿Ya? Para usar el método de Gross, como todos los métodos, es necesario que ustedes conozcan los momentos de empotramiento perfecto y las reacciones de las vigas. ¿Ya? Porque esto es similar a lo que su compañero conoce como desangulación. Usted necesita saber qué es lo que está pasando en cada punto, en cada elemento, mientras ustedes lo van separando y después lo vamos a juntar. ¿Ya? Pero con este método es un poquito más fácil que hacerlo con la otra metodología. Entonces,
cuadrado. Especialmente los que tienen los empotrados, que serían este y este. Sí o sí necesito que los tengan anotados, porque los vamos a usar. Y basta. De todas maneras, la debería costar en el caso, ¿ya? Estos se conocen como los MEP, o los momentos de empotramiento perfecto. Los casos que nosotros vamos a analizar, ya, nosotros vamos a plantear que la viga está empotrada en todos los puntos en los que vamos a hacer divisiones. El caso que necesito que copien acá es donde tienen una carga distribuida en un largo L, ya, constante. O sea, yo tengo un Q y un L, y está empotrado en las esquinas, ya. El momento en A y el momento en B, es decir, en cada una de las esquinas, en cada uno de los apoyos, va a ser el mismo, que va a ser QL cuadrado partido en 12. Y las reacciones también van a ser iguales, que va a ser QL menos, ¿ya? ¿Por qué no analizamos empotrado en ambos puntos? Porque es la situación que vamos a plantear, ¿ya? Entonces, hay otros modelos y otros casos, si tuviéramos un voladizo, si tuviéramos un apoyo en el final del extremo, ya, pero como se lo voy a plantear yo, necesito que estén todos empotrados. No necesito que lo memoricen, sí necesito que lo tengan, por si acaso. Ya, yo no lo voy a aportar así como ya, ¿cuál es la fórmula de...? No. El segundo que necesito que tengan anotado es cuando ustedes tienen una carga puntual. Que el momento en A, que sería en el primer extremo, va a ser P por A por B cuadrado partido en L2. El momento en B va a ser P por A cuadrado por B partido en L2. Para la segunda, que es la de la carga puntual, no le coloquen la variación de los momentos de todo, por favor, porque si no les va a generar un problema que después se los voy a explicar dónde lo vamos a sumar. Vamos a colocar en alguna parte esa variación, sí, pero no en esta etapa de este cálculo. Por ende, solamente quédense con P por B partido en L y el P por A partido en L. Solo con eso vale, porque la variación de momentos se la vamos a sumar correctamente después. ¿Ya? ¿Este programa que están dando ustedes? Sí, lo mismo. Con el copio de abajo, por favor, para que no... Y ahí tiene. ¿Cuál? ¿Qué dice ahí? ¿En dónde? ¿Ahí? Ahí. MEP, momentos de empotramiento perfecto. Técnicamente las dos fórmulas, o las dos figuras que les coloqué acá son las que me interesa que ustedes hagan. Esta es de la carga distribuida y esta es de una carga puntual.
terminen de eso. Si estoy aquí poniéndole. Así que si quieren copiar el texto, bien. Vamos a partir al tiro. Les voy a explicar el método con el ejercicio, que va a ser la forma más fácil de hacer. O sea que lo vayan viendo in situ con un ejercicio práctico para que vean cómo lo aplicaremos. Les voy a explicar el método con un ejemplo que considero que es la forma más fácil de entender. Ya. El método tiene varios pasos que son los que están en la pizarra, o sea, en la pantalla, para lo cual es necesario que ustedes, antes de utilizarlo, obviamente, identifiquen los valores que necesitan para hacer cada paso. ¿Ya? Como paso cero, porque yo ni siquiera lo coloco dentro de los pasos, está que usted identifique qué tiene aquí. ¿Cuáles son los largos? ¿Cuáles son las cargas? ¿Qué es lo que está pasando? Antes de hacer cualquier cosa, porque si usted no sabe qué tiene, no puede hacer nada. Es como que yo les digo, ya, háganme una suma, pero ¿qué es lo que queremos sumar? Ya, antes de eso, obviamente, usted tiene que reconocer qué es lo que está pasando. Entonces, aquí tenemos una viga que tiene 3 apoyos, que si nosotros contamos los grados hiperestáticos, acá tenemos 2 reacciones, una reacción, pero llevaríamos 3, tendríamos 4 reacciones. Por ende, tendríamos un grado hiperestático, lo que ya lo hace una viga hiperestática.
¿En qué consiste este método? El método de Cross lo que busca es que usted separe la viga en muchas partes. En muchas, me refiero a, usted va a dividir la viga entre apoyos. Usted tiene 2 apoyos, va a hacer un corte en cada apoyo. Eso usted va a tener diferentes vigas, que las va a analizar como si fueran vigas isostáticas, ¿ya? Y luego las va a juntar para que podamos hacer este análisis hiperestático, ¿ya? Ir un poco más allá. ¿En qué va a consistir esto originalmente? Cuando yo les pregunto cuántas vigas pueden reconocer o cuántas vigas las pueden dividir en base a lo que les estoy preguntando. ¿Cuántas vigas? ¿En cuántos tramos creen ustedes que pueden dividir esta viga? 3. ¿En 4? ¿En 3? No, en 2. Dos. ¿En 2? ¿Ricardo? ¿No se le ocurre? Me abstengo de comentarios. ¿Ah? Me abstengo de comentarios. No, tengo que comentar. Ya. Acá se puede dividir esta viga continua en 2 vigas más pequeñas, porque vamos a dividir en los apoyos en este caso. Ya. La primera viga iría entre los 0 y los 5, y la segunda viga iría entre los 5 y los 12. ¿Ya? Entonces, técnicamente vamos a tener acá una viga, y acá vamos a tener una segunda viga. Entonces, vamos a tener 2 tramos para analizar con este método. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas vigas podemos reconocer? 2. ¿Cuáles son sus longitudes o cuáles son sus largos que les vamos a necesitar para hacer el cálculo de las rigideces? La viga número 1, ¿cuál va a ser el largo de la viga completa? De 0 a 5. ¿Ya? ¿Qué serían? 5. Por ende, el largo 1 van a ser 5 metros. Y el largo de la segunda viga, ¿cuánto va a ser? 7. 7. 7. Por ende, ya lograron ver cuántas vigas pueden identificar y cuáles son sus largos. ¿Por qué esto va a ser fundamental? Porque de esto va a depender cómo vamos a hacer el cálculo de las rigideces. ¿Ya? Las rigideces son una propiedad del elemento y ese ya va a ser nuestro primer paso. Ya, este método tiene varias variaciones. ¿Ya? Se plantea de varias formas, hay algunos que utilizan otro tipo de cálculo de rigidez para el elemento. ¿Ya? Yo les voy a plantear un método del mismo método que se puede hacer de varios pasos, ¿ya? En el cual el cálculo de la rigidez va a ser EI partido por el largo. Este EI es una propiedad del elemento como tal. Hay algunos casos donde el elemento puede tener más de un EI, puede tener 2, 3 o 4, dependiendo de lo que plantee el enunciado, ¿ya? O puede tener directamente uno, que es como nos vamos a plantear nosotros genéricamente, que todos los tramos son iguales, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se pueden tomar con algún libro donde les dice que en este tramo la rigidez del elemento tienen que considerarlo con 2 EI, o con 3 EI, o 4 EI, dependiendo de lo que plantee el autor o la persona que le solicita el ejercicio, ¿ya? La rigidez se designa con la letra K, ¿ya? El sub n va a ser porque va a depender de la viga que estemos hablando y las características que vamos a tener, que el EI va a ser constante para el ejercicio que vamos a analizar, por ende van a ser en nuestro caso igual a 1. Yo les podría dar a ustedes una elasticidad perfectamente, una inercia también, pero en este caso lo vamos a trabajar como un 1 porque va a ser constante para todo el elemento estructural. Por ende, esto nos va a quedar que la rigidez del elemento se va a calcular como 1 partido en él. Así es. Esto lo tienen que hacer para cada viga que ustedes vayan a sacar de su viga general. ¿Ya? Entonces, en la viga número 1, que sería la que me dijeron que el largo era 6, 5. Su rigidez sería 1 partido en 5, Sí. que es 0,2. ¿Ya? Y en la segunda viga, donde ustedes me dijeron que el largo era 7, esto va a ser 0,162. 16, 7, 0,143. 0,143. ¿Periódico así, no? Así no. Ya. Esto que está acá va a ser la rigidez del elemento. Dada la forma en la que yo les estoy planteando la viga, que tiene apoyos fijos y apoyos móviles, lo que se transmite en las esquinas, al momento de hacer el cálculo de los momentos, nos tiene que dar 0, porque ustedes tienen los apoyos en las esquinas. Si en la esquina usted tuviera un voladizo o tuviera un empotrado, sería distinto el tratamiento por si acaso.
¿Ya? De hecho, ya no se ocuparía esta misma lógica de cálculo. Esto va a ser como para un caso en específico de viga que es el que vamos a trabajar. Ya, hasta ahí cómo vamos. ¿Bien? ¿Rigidez? ¿Le hace sentido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Acá? ¿Los chicos? Ya. Ese es el primer paso. Esto es como un recetario. Usted tiene que seguir todos los pasos y después lo vamos a poner en una tablita y vamos a trabajar. El segundo paso, que dice nuestra receta, dice el cálculo de los coeficientes de distribución. ¿En qué consiste esto? Como ustedes pueden ver, nosotros estamos dividiendo la vida en dos, que luego la vamos a juntar, porque obviamente esto de dividir es para hacer más fácil el proceso. Pero en algún momento estos puntos, especialmente este apoyo, se tienen que juntar porque lo estoy analizando a un lado y también al otro. Entonces tengo que ver qué va a pasar cuando los juntemos. Es como que yo corté aquí el apoyo en dos, lo llevé para allá, me lo llevé para acá. Y calculé la viga como si fuera un elemento. Pero después yo al juntarlos no puedo dejar todo lo que tengo en ambos tramos, porque sería mucho. Estoy calculando como dos veces. Yo tengo que ver cómo se van a complementar ellos dos para poder trabajar juntos. Ya. Vamos con el... El segundo paso, luego de que hicimos el cálculo de las rigideces, es el cálculo de los coeficientes de distribución. Y los coeficientes de distribución van a depender de las rigideces de los elementos. Para que entiendan el tema de los coeficientes de distribución, lo que va a implicar el coeficiente de distribución es qué porcentaje de lo que llega al apoyo vamos a otorgarle a cada lado de la viga, porque recuerden que le vamos a juntar. Vamos a hacer como una mezcla y vamos a ir otorgándole a cada lado algo, hasta que lleguemos a un equilibrio. El cálculo del coeficiente de distribución, ¿ya? ¿Cómo se los colocó? Estoy acordándome qué sigla les colocaba para hacer el cálculo del coeficiente de distribución. Ok, tengo acá. Bueno, no importa. El coeficiente de distribución. En el primer punto, en el primer apoyo, voy a poner acá A, B, C. La distribución en A se va a calcular de la siguiente manera, y acá quiero que me pongan atención. Yo estoy parada en el apoyo A y estoy mirando la viga por la derecha, por ende estoy parada en este punto pero tocando esta viga. Así quiero que se lo imaginen. En el cálculo del coeficiente de distribución, en el numerador, porque esto va a ser una fracción, en el numerador voy a colocar la rigidez de la viga que estoy tocando o el lado que estoy mirando, que sería en este caso el cabo. ¿Ya? Voy a poner así por mientras, después lo vamos a... para que les quede la forma. Y en el denominador voy a colocar la suma de las rigideces que llegan a ese punto. Hacia la izquierda no tengo nada, por ende va a ser 0. Y hacia la derecha tendría el cabo. Por ende, independiente del valor que tenga cada uno, en este punto me va a dar 1 como distribución. ¿Por qué? Porque todo lo que llegue a ese punto va a quedar ahí, porque el tipo de apoyo que yo tengo acá es un apoyo fijo, no es un empotrado. Si fuera un empotrado no podría ser 1, tendría que ser 0. ¿Ya? Pero no es un empotrado. Por ende, me da directamente así. ¿Por qué? Porque acá como hay un 0, me va a quedar K1 partido en K1. Y eso es 1. Ni siquiera lo calculo, usted le coloca si quiere 0,2 partido en 0,2, que le va a dar 1. ¿Ya? Voy a colocar acá 0,2 partido en 0,2, que eso le va a dar 1. Independiente de la rigidez que tenga el primer elemento, le va a seguir dando 1. Ahora, la distribución en el punto B va a constar de dos partes, porque usted va a tener que hacer una distribución hacia la izquierda y una distribución hacia la derecha. Y entre las dos tienen que sumar el 100% que va a llegar al apoyo. Entonces, vamos a hacer la distribución de A a B primero, que va a ser, en otras palabras, lo que pasa hacia allá. O sea, estoy mirando hacia ese lado.
donde si estoy mirando de aquí para allá, ¿qué debe venir en el numerador? ¿El K1 o el K2? ¿Qué viga estoy tocando si yo miro de aquí para allá? El K1, ¿cierto? Y en el denominador tienen que estar las rigideces que llegan a ese apoyo, es decir, K1 más K2. ¿Ya? Yo me paro en el apoyo y miro hacia el lado y veo que tengo. ¿Ya? Entonces, en este caso va a ser 0,2 partido en 0,2 más 0,143. Disculpe, profe. Dígame. Cuando se refiere a que va cada uno arriba, es porque lo primero que uno ve de A, sumado de B hacia A, es cada uno. Sí. Si después miramos que va a ser la otra parte que vamos a mirar de B hacia C, tú me vas a colocar en el numerador el K2. Porque después cuando hagamos la línea, recuerda que esto pasamos la línea. Sí, sí. Eso va a estar hacia la derecha, va a estar en la viga 2. Por eso ocupas el K2 en el numerador. Sí, no, sí. Lo del K1 lo entendí porque si uno mira hacia allá encuentra el K1. Pero ¿por qué abajo después va K1 más K2? Porque son las rigideces que llegan a ese punto. Ya. Acá era 0 K1 porque acá no hay nada. O sea que uno, cada vez que hace ejercicio del K1, siempre tiene que mirar hacia atrás. Sí. Y tienes que hacer esto con el promedio porque aquí tú quieres saber el porcentaje que le corresponde a ese lado. Piénsalo así como porcentaje. Esto es un 100%, tenemos que ver cuánto le vamos a otorgar a cada lado. Proporcionalmente, y eso va a depender de su largo, de tamaño y de la realidad de elementos, pero en este caso, como estamos trabajando con un número constante, no te va a afectar tanto como cuánto va para allá y cuánto va para acá. La característica que tiene que tener este coeficiente de distribución, que en cada punto tiene que tener un 100%, distribuido proporcionalmente en función del largo de propiedad que tenga, pero es cuánto de ese 100 voy a aportarle a cada lado. Ok. ¿Ya? 0,2 partido en 0,343. ¿Y eso cuánto nos da? 0,59. ¿0 cuánto? 59. 58,3, 59. Ay, que. Ay, me da 2. Ah, a ver. Me da 2 decimales, ¿no? Ah, te lo mostraron dos veces. ¿Cuánto te da? Me da 2 decimales. Sí, así. 0,588. Sí. Ah, porque también te lo veo. No, a mí me da 0,583. Sí. Ahí está, 0,583. Perdón, te boté yo en la mía. Ya. Ahora estamos en el punto P, ¿ya? Pero ahora vamos a mirar hacia la derecha, por ende vamos a ir de B a C. En el numerador tiene que ir la rigidez de la viga a la que estoy mirando. En este caso estoy mirando a la viga 2, o al tramo 2. Por ende tendría que ir en el numerador el K2. Y en el denominador tiene que ir la suma de las rigideces que llegan a ese apoyo, que sería en este caso el K1 más el K2. Entonces vamos a tener 0,143 dividido en 0,2 más 0,143. Que debería ser 0,417. Ya. ¿Cómo lo calculé sin calculadora? ¿Por qué? Porque entre los dos tienen que sumar 1, que sería el 100% que se va a distribuir entre los dos. ¿Ya? Y en este caso, como ya teníamos el 0,583, era la diferencia, que sería el 0,417. Ah, me falta el en serio. El cálculo de la distribución en C, que sería el último punto, se hace de la misma forma que hemos planteado anteriormente. En teoría, te lo puede hacer hacia la izquierda y hacia la derecha. Vamos a partir hacia la izquierda. Sería mirando hacia allá. En C, hacia la izquierda,
ya, que sería de aquí para allá, me estaría parando en la viga 2, por ende en el numerador iría el K2. Y en el denominador iría la suma de las rigideces que llegan a ese apoyo. Acá sería el K2 y acá sería 0. 0. Por eso nos quedaría K2 más 0, o 0,143 partido en 0,143, que sería 1. ¿Por qué nos da 1 en los extremos? Porque tenemos apoyo en los extremos. Por ende, los momentos en ese punto van a otorgar el 100%, y después vamos a ver que cuando hagamos el cálculo de los momentos nos va a dar 0 en los extremos, por el tipo de viga que estamos analizando. Después, si yo les coloco más tramo o le coloco un tramo en el camino, va a cambiar, obviamente. ¿Ya? Pero ese sería el cálculo hasta ese punto. Hay una duda. Bueno, Hay un recurso AB más BC. acá. Sí, en la distribución B. No, porque mira, en B estoy mirando de A a B o de B a A, ¿sí lo quieres mirar? Te lo puedo dar cuenta si es que haces eso. De B a A, es como de B mirando a A, de B mirando C. No es B menos A ni B menos C, sino que hacia dónde miro. Es como de dónde está dónde. En este caso les agregué una dificultad porque es una carga puntual. Ahí se no la entiendo. ¿Ya? Pero es para explicarles al tiro cómo se trabaja cuando hay cargas puntuales. Puede que su ejercicio tenga carga puntual, como puede que no. Pero prefiero que manejen las dos porque en realidad no cambia nada la metodología, sino que le agrego un cálculo, que es que calcule los momentos para cargas puntuales. ¿Ya? Solo eso. Pero el paso a paso va a seguir siendo el mismo, con carga puntual o sin carga puntual. De hecho, es lo mismo con carga distribuida o sin carga distribuida. Tiene que haber una carga, obviamente. Algo que tengamos que soltar. Esa es la única lógica de esta metodología. ¿Ya? Estamos listos con los primeros dos puntos. Vendría el tercero, que sería el cálculo de los momentos isostáticos de apoyo o de los apoyos. Para esto, nosotros partimos de la lógica que dividimos nuestro ejercicio en dos vigas distintas. ¿Ya? Entonces, para cada viga, nosotros vamos a calcular los momentos isostáticos o el momento de empotramiento perfecto. Hay que tener en consideración que para que esto lo podamos aplicar, nosotros vamos a hacer empotrados todos los apoyos. Todos son empotrados. Por ende, por eso ocupamos estas dos fórmulas que están acá en la pizarra, que las voy a tener que borrar, pero la voy a ayudar. Porque necesito espacio. Ya, ahí estamos si acaso, pero voy a borrar la gráfica de ese trabajo. Entonces, para hacer este paso, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Es analizar las vigas por separado. O sea, dividir las vigas como tales. Entonces, nuestro tercer paso va a ser el cálculo de los momentos de empotramiento de los MP, que también se conocen como momentos de empotramiento perfecto o momentos isostáticos en los apoyos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la viga 1. La voy a dibujar acá literalmente. Voy a traerla para acá, así como cuando se llama el corte, voy a cortar la viga 1. El primer principio para que ustedes puedan aplicar esta es que ustedes van a hacer empotrados los apoyos. O sea, vamos a empotrar los apoyos. Tenemos en este caso una carga distribuida de 10 newton por metro y una carga puntual de 20 newton que nos dice que está a una distancia de 2 metros porque justamente este tramo es así, dice 0, 2, 5. Entonces, para poder hacer el cálculo de los momentos de empotramiento perfecto, nosotros tenemos que separar las cargas distribuidas de las cargas puntuales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de las fórmulas que yo voy a analizar que trabaje las dos.
Por ende las tenemos que hacer por separado y después las vamos a juntar. Ya. Por ende, este ejercicio completo lo vamos a dividir en dos partes. Un cálculo donde vamos a tener solamente la carga distribuida y por otro lado vamos a tener un cálculo donde vamos a tener solamente la carga puntual. ¿Ya? ¿Por qué los separo? Porque son distintos. Esto tiene una fórmula y esto tiene otra fórmula. Después lo que nos vamos a dar cuenta es que, por ejemplo, en este apoyo va a ser la suma de eso más eso, y en este apoyo va a ser, ese apoyo va a ser la suma de eso más eso. Lo juntamos, no lo sumamos. ¿Ya? Entonces, voy a ponerle acá A. Bien. Esto va a ser distribuido. Esto va a ser punto. Entonces, para la carga distribuida, el cálculo nos dice que los momentos van a ser los mismos a ambos lados. MA y MP, es decir, los momentos en ambos apoyos, van a ser iguales. Y los vamos a calcular como QL cuadrado partido en 12. Eso dice la fórmula. Entonces, tengo la carga distribuida, tengo la fórmula. Me dice que MA va a ser igual a MP y se va a calcular como QL cuadrado partido en 12. El Q me lo están dando, que sería de 10. El largo también me lo están dando, que es de 5. Eso va al cuadrado y todo eso partido en 12. Y eso nos va a dar el momento en ese apoyo. ¿Qué sería según los cálculos que tengo acá? Sería según estos 20,83. 20,83. Ya, muchas porque estaba desbloqueando eso, pero seguro que 20,83, y como es un momento, va a ser de Newton por metro. Profe, disculpe. ¿Dónde salió 10 y 5? Acá, mira. El Q es 10. Ah, por los newtons. Sí, de la ejercicio. Y ahí los 5 de la Del distancia. largo. Porque mira, estamos analizando la primera viga. Sí, Y sí. la primera viga medía 5 metros. Que la deduje acá. Ok. Como que me da que pedazo acá. ¿Ya? Entonces ahí lo calculamos el momento. Entonces, en el primer apoyo y en el segundo apoyo los momentos son iguales. O sea, acá va a ser 20,83. Y acá también va a ser 20,83. ¿Sirve? Siempre va a ser 12. Sí, la fórmula es esa. Siempre que tenga la carga distribuida, QL cuadrado partido 12. Entonces, ya partimos con que en cada apoyo tenemos 20,83. Ya, voy a ponerla a 21, va a ser 20,83. El momento que va a ser 20,83. Ya. Eso es para la primera parte, porque hay dos cargas, distribuida y puntual. Si hubiera solo distribuida, sería lo único que habría que hacer. Le agregué lo de la puntual para que sepas cómo se hace. Con más dificultad. O sea, tampoco es tanto más dificultad porque como está la fórmula es reemplazar solamente. ¿Ya? Acá, un dato importante. La distribuida de los datos se los da el enunciado. En la puntual también. Pero en la puntual hay dos datos que necesito que usted tiene que deducir del ejercicio. Que son esas distancias que aparecen ahí como A y B. A ver, mira, ¿dónde está el P? Al lado sale un A y al otro lado sale un B. ¿Cierto? Esas son las distancias que tiene la carga puntual respecto al primer apoyo y al segundo apoyo, respectivamente. Por ende, el A va a ser la distancia que hay entre la carga y el primer apoyo, y el B va a ser la distancia entre la carga y el segundo apoyo. Como dato, para que nunca se equivoque, A más B tiene que ser igual al largo de la viga que se trata. Si usted me dice, por ejemplo, que A vale 1, B tendría que valer 4 sí o sí. ¿Por
qué? Porque si el tramo mide 5, no podría haber uno 1 y el otro 7, por ejemplo. Y me paso de área. Entonces eso es un buen dato para que tengan en consideración cuando definen los tramos que están calculando. Para la fórmula de los momentos, acá, para cada punto, ya sea el A o el B, son distintas. ¿Por qué? Porque claramente si la carga no está posicionada justo en el centro, va a ser distinto hacia la derecha o hacia la izquierda el momento que va a tener. Hacia el punto A, el momento dice que va a ser P, que es la carga, por A, por B al cuadrado, y todo eso partido por el largo al cuadrado. Es una fórmula. Es como reemplace los valores y me dice cuánto es. Mientras que el momento P, no necesariamente que se la aprendan, pero este momento es interesante. Cuando momento en A, es parecido a cuando calculas la inercia. El B es el que va al cuadrado. Cuando momento en B, el A es el que va al cuadrado. Exactamente igual cuando calculas la inercia de un eje y el otro, la misma lógica, pero en función de los momentos. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, obviamente necesito que usted me diga cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale L y cuánto vale P. A, B y L son longitudes. Y el P es la carga, que lo estoy dando yo. El P me lo da el enunciado. B, ¿cierto? Entonces ya tenemos el P. El A es la distancia que hay entre la carga y el primer apoyo. En este caso, ¿cuánto sería? 2. Si el A vale 2, el B, ¿cuánto tendría que valer? 4. ¿Cuánto? Ah, no, 3, disculpe. 3. Sí. Ya. Y entre los dos tienen que sumar el largo completo, que sería 2. Eso siempre les va a servir para la segunda cita menor. Ya. A veces yo les digo calculen uno y lo restan, no, que le va a dar el otro. Ya. Entonces, el A vale 2. Entonces aquí tendríamos por 2. El B vale 3. Tenemos 3 al cuadrado. Y todo esto partido por el largo al cuadrado, que sería 5. Eso sería en A. ¿Qué diferencia tiene la fórmula en P? Que van a tener el P, pero ahora va a ser el A el que va al cuadrado. O sea, va a ser el 2 al cuadrado por 3, y todo esto partido en 5 al cuadrado. Lo que están haciendo con la calculadora, le cambian el elevado nomás, que le están colocando el elevado. El A da 14,40. ¿Ya? Y el B le da 9,60. Entonces ahí sacaríamos todos los momentos asociados al primer tramo. ¿Ya? Acá nosotros ya teníamos el momento de la distribuida, ahora tendríamos que sumarle el momento de la carga puntual. Y en el primer punto sería los 14,40. Y en el segundo punto serían los 9,60. Todo este trabajo que hicimos es para que nosotros lleguemos a esto. Aquí los momentos de encuadramiento perfecto en la pica 1, la pica kilómetros, puede ser que en realidad solo representa la forma. Ya. En la pica 1, sumamos el de la distribuida con el de la puntual, nos da en el punto A 35,23. En el punto B hacemos lo mismo, sumamos el de la distribuida con la puntual y nos da 30,43. ¿Cuándo van a tener que hacer esto así? Cuando tengan cargas distribuidas y cargas puntuales. Si son solo distribuidas, aplican solo esta forma. No hay cero, o sea, hay cero en los momentos puntuales. ¿Qué es lo que nos va a pasar en el otro tramo? Porque en el otro tramo les puse cargas distribuidas, o sea, cargas puntuales. Hay solo una carga distribuida. O si hubiera solo una carga puntual, lo haría solo para carga puntual. Que puede ser
tengo tanta fe que es chiquitita en la viga 2 que voy a ocupar ese mini espacio. Una cosa importante que tienen que entender al momento de hacer estos análisis es que usted dividió una viga en pedacitos, así como pedacitos nuevos. Por ende, si tomamos la viga 2, en la viga 2 solo podemos reconocer una carga distribuida. El largo de la viga 2, ustedes me dijeron anteriormente que era de 7 metros. Y la carga distribuida era de 10 newton por metro. ¿Por qué yo creo que sé recientemente que nos va a caer en ese mini espacio? Porque el único cálculo que vamos a tener que hacer es el de la distribuida, que es esta fórmula. ¿Ya? Que dice que el momento en A va a ser igual al momento en B y que va a ser QL cuadrado partido en 12. Esa es la fórmula que hay que aplicar. El Q, en este caso es el mismo, podría ser distinto, podría que en un tramo tengan uno, tengan otro valor. En este caso coincide que es el mismo, por ende va a ser 10 por el largo, que es 7 al cuadrado, y todo eso partido en. Les voy a cambiar las letras acá porque no se confundan. Y eso da 40,83. Creo. Con esto ya tienen el 50 más, como el 70% del ejercicio hecho. Porque lo que viene después son las iteraciones, que ahora se las voy a explicar para que no sean tan largas, no son pequeños. Ya. Ustedes podrían iterar, o yo los hacía iterar generalmente hasta que llegaran al 0. Pero voy a hacer una excepción con ustedes porque hay un punto en el cual se empiezan a anular los valores. Entonces vamos a dejar hasta la segunda anulación. Cuando ya se den cuenta que ya no hay más valores que se repitan, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? En honor al tiempo y a la verdad. ¿Ya? Entonces, copien todo eso, les voy a explicar cómo vamos a plantear el ejercicio, nos vamos a ir a recreo y a la vuelta vamos a hacer las iteraciones, porque ese es otro recetario de otro paso a paso que hay que seguir. ¿Ya? Profe, ahí en el punto A sería 35,23, ¿cierto? En el punto A, sí, sería En el 35,43. punto B sería 30,43 A un lado sería 30,43. Sí. Recuerda que vamos a dividir la viga. y en el punto C, No, porque ya. Tenemos acá B y acá tenemos B y C. sí, Recuerda que después nosotros vamos a dibujar la viga, unas líneas hacia abajo así. sí, ¿Ya? Y ahí vamos a tener el punto A por la derecha, el punto B por la izquierda y por la derecha. sí. Y de ahí lo que hace, los coeficientes de distribución van a hacer que eso se vayan aproximando para que nos dé lo mismo a los lados. Ya.